Ahora sí que sí. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer para poder resolver este tipo de ejercicio? Vamos a considerar que cuando yo grafico tengo un eje X y un eje Y. Y en este caso me hablan de envases de plástico y del costo. Por lo tanto, vamos a tomar una decisión y vamos a decir que los envases de plástico van a representar el eje X, ¿ya? Aquí yo lo voy a poner subrayado con amarillo. Acá donde tengo más envases de plástico, aquí, 17 de los mismos envases, estamos hablando de los envases, ¿ya? Eso lo vamos a poner en el eje X y el costo lo vamos a graficar en el eje Y. Así que lo vamos a aquí subrayar con verde. Acá igual lo vamos a subrayar con verde. ¿Ya? ¿Por qué hice esto? Porque ustedes tienen que pensar que si el comportamiento es lineal, yo voy a graficar una línea recta. Y para poder graficar una línea recta en el plano cartesiano, necesito una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, diciendo esto, yo puedo pasar esos valores que están ahí a un punto, a una coordenada cartesiana. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que toda coordenada cartesiana tiene la forma X, Y, en donde yo dije que la X va a estar representada por el color amarillo, que van a ser los envases de plástico, y la Y, que va a ser el costo, va a estar representada por 2.500. ¿Ya? Entonces aquí puedo sacar mi primer punto, entonces el primer punto que yo graficaría sería 6,2500. ¿Ya? Y el segundo punto que yo podría sacar de este ejercicio es 17,3050, que es lo que sale a ser 50 envases plásticos. ¿Ya? Y con esto hago el análisis de la pendiente. A medida que el X va subiendo, ¿qué pasa con el Y? ¿Va creciendo o va bajando? Igual aumenta. Va aumentando. Por lo tanto, la recta va así, va creciendo. ¿Ya? Entonces, como la recta va a ir creciendo, inmediatamente yo voy a pensar que la pendiente es positiva. Y eso va a hacer que yo descarte de inmediato la alternativa C y la alternativa D, porque en la C y la D la pendiente es negativa, que es menos 50. ¿Ya? Entonces, ahora nos quedarían, tres alternativas. O la A, o la B, o la E. Tendríamos esas tres alternativas. ¿Cómo voy a probar yo si es la A o la B? Reemplazando los valores que tengo aquí en la función. ¿Cómo los voy a reemplazar? Por ejemplo, voy a tomar la primera función. ¿Cuál es la primera función? La primera función sería f de x igual a 50x más 2.494. ¿Ya? 2.494. Y la X, que está aquí, la voy a reemplazar por la X que está acá. Puede ser del primer o del segundo punto. Ahí esa decisión la toman ustedes. ¿Ya? Yo en este caso la voy a reemplazar por el 6 porque es un numerito más pequeño. Entonces la X la voy a reemplazar por 6 y voy a hacer la operación correspondiente a lo que tengo ahí. Es decir, voy a multiplicar 50 por 6 y a eso le voy a sumar 2.494. Hagámoslo con calculadora para sacarlo rápido. Entonces serían 50 por 6, que son 300, más 2.494. El resultado de eso es 2.794. ¿Ya? Es igual a 2.794. ¿Cómo interpreto este resultado? Aquí, si yo miro mi punto, si yo reemplazaba con 6, el resultado iba a ser 2.500. Pero aquí, en la primera función, al reemplazar por 6, me da 2.794, no 2.500. Por lo tanto, esa función no correspondería, la primera función no correspondería a la función que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hago? Vuelvo a hacer lo mismo en la segunda función y averiguo si específicamente al reemplazar en la función por 6, el resultado que me da aquí es 2.500.
Si me da 2500, que es el caso, creo, a ver, veamos de nuevo la función. La función sería, en este caso, f de x igual a 50x más 2200, más 2200. Al reemplazar la x por 6, ya, aquí igual reemplazo por 6, acuérdense que estoy reemplazando por el primer punto, ya, reemplazo por 6, multiplico 50 por 6, que eso es 300, y a 300, si yo le sumo 2200, el resultado que me da eso son 2500. Y si yo interpreto ese 2500, realmente es el punto que me están dando. Por lo tanto, esa sería la función correspondiente. ¿Ya? Ahora, si usted quiere corroborar que esa información está buena, vuelve a tomar la función, ahora reemplaza por 17 para seguir corroborando, y al reemplazar por 17 tendría que darnos por resultado final 3050. Anaís, no sé si entendió el procedimiento. Sí, sí entendí, pero si fuera una pregunta de desarrollo, ¿cómo tendría que llegar al resultado? Ya. Y no me diera la alternativa. No. Lo que pasa es que si es una pregunta de desarrollo, tendríamos que abordarlo con otro contenido, que ese contenido nosotros lo vimos el año pasado, que es pendiente de una recta y ecuación de una recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para sacar la función yo necesito la pendiente, necesito el coeficiente de posición, y acuérdate que f de x es lo mismo que reemplazar por y, porque en el fondo estoy sacando el valor de y. Al sacar f de x estoy sacando el valor de y. Entonces, lo que tendríamos que hacer si esta pregunta fuera de desarrollo es utilizar otro contenido que lo vimos el año pasado, que es para sacar la pendiente, acuérdense que era m, la pendiente es igual a la diferencia entre las i, que nosotros le llamábamos i2 menos i1, no sé si lo recuerdan, ¿ya? i2 menos i1, y la diferencia de las x, que era x2 menos x1. Yo sacaba esta diferencia y con este cociente que estaba sacando, sacaba la pendiente de la recta. Y luego reemplazaba en la ecuación de la recta, cuya forma era y menos i1 es igual a la pendiente, es decir, al valor que saqué acá, factor de x menos x1. ¿Ya? Si tuvieras que sacarlo con desarrollo, tendrías que sacar la función. Con esto tendrías que utilizar otro contenido. Y esta es la gracia que trae la nueva prueba de transición, que no solamente los ejercicios se pueden resolver de una forma, sino que lo puedes hacer de múltiples formas dependiendo de lo que tú te acuerdes. ¿Ya? Ahora bien, para el otro ejercicio que estaba en la parte de abajo, que era similar a lo que trabajamos aquí, aquí igual había que sacar el punto x,1, pero estaba escondido el x. ¿Por qué estaba escondido? Porque aquí nosotros vamos a trabajar los años y la cantidad de coches vendidos, ¿ya? Pero aquí solamente aparecían, por ejemplo, 2.400 coches y 5.315. O sea, me aparecían dos i. Y las x estaban escondidas. ¿Cuáles eran las x? Aquí, segundo año. Entonces eso se interpretaba como un número 2. Entonces el primer punto sería 2,4700 y el segundo punto sería el quinto año, que sería 5,5315. Y la forma de resolución es la misma como está en la parte superior. ¿Ya? No sé si traten de hacerlo en su casa. Mañana, si en la hora de consulta, si es que no lo pueden hacer, el ejercicio 5, me vuelven a preguntar y el día martes vamos a tener otro momento de consultas antes de la evaluación final que va a ser el próximo jueves. No sé si alguien tiene más dudas, chiquillos. Ya. Ya, entonces, como no hay más preguntas, vamos a partir entonces con la clase del día de hoy, que tiene relación con la función cuadrática. Chicos, harto contenido. Esta es una clase con muchas diapositivas.
¿ya? Y casi la gran mayoría de las diapositivas son de contenidos. Las diapositivas se las voy a enviar a sus correos, ¿ya? Así que lo único que les pido, primero, que no se me queden dormidos, y segundo, es que si no entienden algo, van poniendo su micrófono inmediatamente y me van preguntando, ¿ya? Porque como es harto contenido, quizás se puede ir quedando algo atrás. Así que sería bueno que pusieran al tiro hicieran enseguida la pregunta, ¿ya? Entonces empezamos con la clase de función cuadrática. El objetivo es reconocer, analizar y aplicar la función cuadrática. Con esto partimos con la definición de función cuadrática, que se denomina función cuadrática a la función de segundo grado, ¿ya? Es decir, que tengo un exponente al cuadrado, ¿ya? De la forma ax cuadrado más bx más c, siendo a, b, c coeficientes, ¿ya? Pertenecientes a los números reales, y a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué a tiene que ser distinto de 0? Porque si a vale 0, esta función se nos anularía y ya no sería una función cuadrática, sino que en su efecto sería una función lineal, porque sería una función de primer grado, ¿ya? Entonces, B y C sí pueden ser iguales a 0, B y C sí pueden ser iguales a 0, pero el A en ningún momento puede tomar ese valor, ¿ya? Ahora, ¿puede faltar B y puede faltar C en la función cuadrática? Sí, no hay ningún problema si falta B o si falta C, ¿ya? El que no puede faltar, insisto, es el A, porque si no, no sería una función cuadrática, ¿ya? La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, recuerden, ¿ya? Es una parábola, es decir, como una U, simétrica con respecto a una recta paralela a las ordenadas. Otra palabra clave, chiquillos, ordenadas. Ordenadas es el eje Y, ¿ya? Que no estén en una evaluación o que no les va a pasar que van a estar en la prueba y van a decir, ¿cuáles las ordenadas? Ordenadas, eje Y. Ya cuando yo les hable de ordenada es porque es el eje Y. Dicha recta recibe el nombre de eje de simetría. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a tener una función cuadrática. Esta función cuadrática va a ser una parábola, como una U, puede ser abierta hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Esta U va a tener un eje de simetría. ¿Cuál va a ser el eje de simetría? Una recta paralela al eje Y, o sea, una recta así, vertical, ¿ya? Y esta recta vertical, que vamos a llamar eje de simetría, va a dividir a la parábola en dos partes exactamente simétricas, dos partes iguales. Esta recta, que es el eje de simetría, va a ser como un espejo. El lado izquierdo o el lado derecho se va a reflejar hacia el otro lado, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos los elementos. Esta curva se llama parábola. Esta línea de aquí, vertical, que es paralela al eje de las ordenadas, al eje Y, se llama eje de simetría. ¿Cuál es la propiedad que cumple el eje de simetría? Que divide a la curva en dos partes exactamente simétricas, es decir, iguales. Es un reflejo uno del otro, ¿ya? Y obviamente esta esta parábola, ¿ya? Esta curva llamada parábola, está definida por este tipo de funciones, ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Avanzo. Chiquillos, vuelvo a insistir, si alguien tiene una pregunta, enciende su micrófono y la hace. No espere que yo le dé la palabra, ¿ya? Concavidad de la parábola. ¿Qué es la concavidad? Corresponde a la dirección en la cual abre sus ramas la parábola. ¿Cuáles son las ramas de la parábola? Las patitas. ¿Para dónde van las patitas de la parábola? ¿Ya? Dicho de formas más coloquiales. ¿De qué depende la concavidad de la parábola? Depende del coeficiente A, es decir, depende del número que esté acompañando a la x cuadrado. De todas formas, todo esto ustedes ya lo manejaban, pero si no se acuerdan, aquí lo estamos repasando. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Si A es mayor que 0, o sea, si A es un número positivo, las ramas de la parábola abren hacia arriba.
Con eso decimos que la concavidad es positiva, es hacia arriba. Entonces, si A es mayor que 0, tenemos que la parábola abre hacia arriba. ¿Qué pasa ahora si A es menor que 0? Si A es menor que 0, las ramas de la parábola abren hacia abajo. O sea, las patitas de la parábola van hacia abajo. Y con eso diríamos que la concavidad de la parábola es negativa y se abre hacia arriba. Hacia abajo. Vuelvo a insistir, chiquillos, que el A es el signo del coeficiente, es decir, del numerito que está acompañando al x cuadrado. Ojo, que no siempre el x cuadrado va a estar al principio de la función. El x cuadrado puede estar en cualquier lado de la función, puede estar al principio o al final. Entonces, aquí ustedes tienen que siempre fijarse quién es el signo que acompaña al x cuadrado. Si el signo es positivo, la parábola es positiva, abre hacia arriba. Si el signo es negativo, la parábola, es hacia abajo, abre hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahora? Intersección de la parábola con el eje Y. Intersección de la parábola con el eje Y. La parábola asociada a la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c, siempre intersecta al eje de las ordenadas, es decir, al eje Y, en el punto 0, c. O sea, siempre la parábola va a intersectar al eje de las Y en el punto 0, el numerito que está solo, sin X, sin nadie. Ahora, si no existe este número, no está presente, ¿ya? No significa que no existe intersección, sino que este numerito que no está vale 0. Entonces la parábola se intersectaría en el punto 0, ¿ya? Entonces igual tienen que tener cuidado con la interpretación de la función. Veamos, un ejemplo. ¿En qué punto la parábola asociada a la función f de x igual a menos 3x cuadrado menos 2x más 1 intersecta el eje de las ordenadas? La respuesta sería, sabemos que el punto es 0, c. ¿Quién es importante en este caso? El valor de c. ¿Quién es el valor de c? Quien no lleva x, el valor que está solo. En este caso, el valor que está solo sería 1. Por lo tanto, la respuesta sería en el punto 0,1. ¿Se entendió? Sí. Y ahí tenemos la gráfica, ¿ya? Como, miren, fíjense, veamos la concavidad al tiro. ¿Qué signo tiene el que está acompañando al x cuadrado? Negativo. Como es negativo, la concavidad es negativa. Abre hacia abajo. ¿Dónde intersecta la curva al eje Y? En el punto 0,1. Exactamente en el punto 0,1. Y ahí lo intersecta, en ese punto que está ahí. ¿Ya? Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, dada la función f de x igual a menos 3x cuadrado menos 6x más 2, ¿qué nos pide? Determina la concavidad de la parábola. Dailin Toro, ¿está por ahí? Ya, el primero que prenda el micrófono nomás. Es cóncava hacia abajo, Es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? porque el signo de A es negativo. ¿Y quién es A? El 3, el que acompaña al x cuadrado. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Encuentra el punto donde la parábola intersecta el eje Y. Otra persona. El 0,2, ¿Por qué 0,2? porque C vale 2 y el coeficiente de intersección. El eje Y. ¿Y cómo tú identificas el C? Porque no está acompañado de ninguna letra. Perfecto, súper bien. Muy bien, chiquillos. Ahí tenemos. Concavidad negativa, las ramas se abren hacia abajo. Bien. Y luego tenemos que la parábola intersecta allí en el punto 0, c. Como bien dijo su compañera, c es el numerito que está solo, sin x, es decir, el punto 0,2. Así que muy bien, señores. Seguimos. Intersección con el eje X, también conocidos como cero de la función. ¿Ya? Aquí necesito
que se acuerden de algo que nosotros vimos el año pasado, o el año antes pasado, no recuerdo bien, ¿ya? Pero esta es una materia que ya la conocen, pero si la olvidaron, aquí viene, ¿ya? Miren, antes pasado fue, en segundo medio. Tenemos, ¿qué son los ceros de la función? Los ceros de la función cuadrática son los valores x1 y x2 por los cuales y es igual a 0, ¿ya? Es decir, dicho de otra forma, son los puntos x1,0, x2,0. Voy a volver hacia atrás, miren, espérenme un poquito. Voy a volver un poquito hacia atrás con mi presentación. Aquí. Cuando yo empecé a hablar de la función cuadrática, esta función, esta parábola, yo hablé del intersecto con y, pero no he hablado con el intersecto con x, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa? Que esta parábola puede intersectar, ojo, puede intersectar a lo más a 2 puntos en x, de x. Y a esos puntos nosotros le vamos a llamar ceros de la función. Estos van a ser x1 y x2. Ojo, no siempre la función no siempre la parábola va a intersectar al eje X. No siempre va a intersectar al eje X. Sí al eje Y, pero al eje X no siempre lo va a hacer. Y si lo hace, a lo más lo puede hacer en 2 puntos. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, para que les quede claro. La parábola no siempre va a intersectar a X, y si lo intersecta, a lo más puede ser en 2 puntos. Ahí está. Oh, lo tenía aquí, perdón. Ahí está. X1 y X2 son los valores, por lo tanto, donde intersecta la parábola. ¿Ya? ¿Cómo sacamos X1 y X2? Con la siguiente fórmula. Esa fórmula ustedes la conocieron, la hemos utilizado. ¿Ya? Los valores o los ceros de la función se sacan al resolver la ecuación de segundo grado. Fíjense que puse aquí. Los ceros de la función cuadrática son los valores x1 y x2 para los cuales y es igual a 0. Recuerden que el y es lo mismo que decir f de x. Por lo tanto, esto estamos diciendo que f de x vale 0. Entonces, esta expresión está igualada a 0. Por eso que se llama ceros de la función, porque la función se iguala a 0. ¿Ya? La función f de x, la función se iguala a 0. Ahí está el por qué tiene ese nombre. ¿Y cómo lo sacamos? Resolviendo de esta fórmula. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener claro, chiquillos, para poder aplicar esta fórmula? Tenemos que tener claro quién es A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Ya? Identificar quiénes son los coeficientes. Una vez que ustedes identifican quiénes son los coeficientes, reemplazamos en la fórmula. ¿Por qué aquí yo lo tengo dividido en 2 partes? Alguien me va a decir, profe, ¿pero por qué tiene 2 fórmulas si son iguales? Porque resulta que si ustedes se fijan aquí entre medio, dice más menos. Y para yo poder resolver este signo más menos, tengo que dividirlo en 2 partes. Uno con más y el otro con menos. Y al hacer esto, me salen los 2 resultados que yo estoy buscando. ¿Ya? Apliquemos la fórmula. A ver, veamos un ejemplo. Dice, dada la función f de x igual a 2x cuadrado menos 10x más 12. Determina en los puntos donde la parábola intersecta a x. Determina en los puntos donde la parábola intersecta a x. Por lo tanto, estamos buscando los ceros de la función, es decir, esto igualado a 0, ¿ya? Recuerden que si yo pongo el 0 aquí o el 0 acá, es exactamente lo mismo porque es una ecuación. Así que da lo mismo si yo lo pongo al lado izquierdo o al lado derecho. Ya. Para eso, primero que todo, vamos a identificar quiénes son los coeficientes. En este caso, el coeficiente A es el que acompaña al x cuadrado, que sería 2. El B es el que acompaña al x. En este caso sería menos 10. Ojo, el signo es muy importante. El C es el valor que está solito. En este caso, 12. ¿Ya? C es igual a 12. Ahora reemplazamos
en la ecuación, ¿ya? La ecuación es menos b, el inverso de b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en el doble de a. Y reemplazamos. El inverso de b, si b vale menos 10, ¿cuál sería el inverso? 10. Por eso que ahí aparece 10. Más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado. O sea, tomo el valor de b, que es menos 10, lo puse en un paréntesis para ordenarlo, y lo elevé al cuadrado. Menos 4 por a por c. Recuerden que como no hay signos entre medios, es una multiplicación. Sería menos 4 por a vale 2, por c, que vale 12. ¿Ya? Resuelvo lo que está dentro de la raíz. Me quedaría el 10 intacto, más menos ahí, ¿ya? Y 10 al cuadrado es 100, y 4 por 2 por 12 es 96. ¿Estamos? Chiquillos, aquí yo no saqué algo, pero quiero que ustedes lo hagan. ¿Cuánto es 100 menos 96? Y si a ese resultado yo le extraigo la raíz cuadrada, ¿cuál sería el resultado de todo eso? 2. Exacto, claro. Porque 100 menos 96 son 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, todo esto de aquí vale 2. ¿Ya? No lo puse aquí al ladito, pero era un desarrollo mental que íbamos a hacer. Y aquí separo en los dos resultados. 10 más, tome el primer signo de arriba, más el resultado de esta raíz, que era 2, dividido en el doble de a, que es 4. Adiciono 10 más 2, dividido en 4, y el resultado es 3. ¿Ya? Y después hago exactamente lo mismo, pero ya no con más, sino que con menos. Es decir, 10 con 10 menos 2, que daba ese resultado, dividido en 4. Y eso es 8 cuartos, que el resultado sería 2. Y ahí estarían los dos ceros, es decir, 3 y 2. Si esto yo lo interpreto, porque sé que como son los ceros, son los intersectos con el eje X, entonces los intersectos con el eje X serían 3,0, porque recuerden que la función la igualamos a 0, ¿ya? El y vale 0, 3,0 y 2,0. Entonces, la parábola intersecta al eje X en el punto 3,0 y 2,0. ¿Ya? Ahí traté de hacerlo desarrollado paso a paso para que ustedes lo puedan entender. De todas maneras, chiquillos, el PPT se los voy a enviar para que ustedes lo puedan ver en la casa. ¿Hay alguna duda? Ya. Alguien encendió su micrófono. ¿Qué me iba a preguntar? No, le iba a decir que no habían dudas, o sea, de mi parte. Gracias. Gracias, Nico. Ya. Vamos ahora al discriminante. El discriminante, ustedes lo pueden encontrar como con un triangulito. ¿Ya? ¿Qué es este? Es una delta, por si acaso, ¿ya? Es una letra griega, mayúscula. El discriminante de una función cuadrática es una expresión que determina la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática asociada a la función y es igual a x cuadrado más bx más c. Dicha expresión es, discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. A ver, ¿cómo se lo explico, chiquillos? ¿Recuerdan que antes yo les dije que la parábola a lo más podía intersectar en dos puntos al eje X y que también no la podía intersectar? ¿Se acuerdan que se los dije hace poquito? Sí, profe. Sí. Ya. Si tenemos eso, ¿qué más puede pasar? Puede intersectar en dos puntos, no puede intersectar. ¿Y qué más puede pasar? No puede intersectar, eso significa que hay 0 puntos de intersección. A lo más hay 2 puntos de intersección. ¿Puede ¿Qué más? intersectar a uno o no? Exacto. Muy bien, ¿ya? Entonces, la parábola puede intersectar en dos puntos al eje X, en un punto
al eje X o en 0 puntos al eje X, ¿ya? ¿Cómo yo voy a saber cuál de estos 3 casos va a ocurrir? A través del discriminante. El discriminante, como bien lo dice su nombre, va a discriminar en cuántos puntos choca la parábola al eje de las X, ¿ya? ¿Y cuál es su fórmula? Es lo que está dentro de la raíz. Fíjense, voy a ir hacia atrás. Miren, esa es la fórmula para obtener los ceros, ¿cierto? Y fíjense lo que está dentro de la raíz. B cuadrado menos 4AC. Y fíjense la fórmula que les estoy poniendo acá. B cuadrado menos 4AC. Es decir, lo que va dentro de la raíz discrimina si me va a dar, si voy a chocar en 0 puntos, en 1 punto o en 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo voy a saber yo? Porque esto lo puedo hacer antes de sacar los ceros, porque así yo voy a poder discriminar y, por ejemplo, si me da que la parábola no intersecta el eje X, no tiene sentido de que yo haga el paso anterior de que busque los intersectos porque no los voy a encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuándo va a ocurrir esto? Si el discriminante es mayor que 0, o sea, ustedes reemplazan aquí A, B y C, lo reemplazan y les da un número más grande que 0, ¿ya? Eso significa que la parábola va a intersectar en 2 puntos al X, ¿ya? O sea, puede ocurrir esto, o si la parábola se abre hacia abajo, puede ocurrir esto. Va a intersectar en 2 puntos a la X. Esto es si el discriminante es mayor que 0, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si el discriminante es 0? Es justo 0, me da 0, exacto. Eso significa que la parábola es tangente al eje X. ¿Y qué significa? Que es tangente, que solamente va a chocar en un punto a este eje. Y ahí tengo los ejemplos, ¿ya? Hacia arriba, hacia abajo, y choco solo en un punto. Y ahí yo podría también interpretar que X1 tiene el mismo valor que X2. Son exactamente iguales, y como X1 y X2 son exactamente iguales, ya estoy diciendo entonces que solamente intersecto a un punto. ¿Cómo se llama la naturaleza de las raíces? Raíces reales e iguales. ¿Estamos? Y por último, chiquillos, si el discriminante es menor que 0, o sea, es un número negativo, eso quiere decir que la parábola no intersecta al X. O sea, puede pasar esto o puede pasar esto, y eso significa que no voy a pasar por ningún lado en X, no voy a chocar a X. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Nosotros vamos a decir que la naturaleza de las raíces son complejas, conjugadas. ¿Ya? Son números complejos. Y como son números complejos, no intersecta el eje X, que son, acuérdense que yo X e Y estoy graficando solamente números reales. ¿Ya? Entonces, cuando lo que yo obtengo es un número complejo, la parábola no va a intersectar al eje de las X. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen tenemos que si la parábola es mayor que 0, si el discriminante es mayor que 0, la parábola va a chocar en 2 puntos a X y la naturaleza de las raíces van a ser números reales distintos. X1 y X2 van a ser números distintos. Si el discriminante es igual a 0, ya la parábola va a chocar solamente en un punto al X y la naturaleza de las soluciones van a ser 2 números reales iguales, por eso que hay una sola solución. Y por último, si el discriminante es menor que 0, es decir, un número negativo, la parábola no va a intersectar al eje X y las raíces van a ser números complejos. ¿Preguntas? ¿Alguien había abierto su micrófono delante? ¿Y cuándo es cóncava hacia la izquierda o hacia la derecha? Ya, mira, como nosotros estamos viendo funciones, si esto abre hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros estamos viendo funciones en términos de X, ¿ya? Entonces, si yo abro hacia la derecha o hacia la izquierda, no estaría clasificada bajo nuestro criterio, porque nosotros estamos graficando X, Y. O sea, f de X. Para poder abrirla hacia la derecha o hacia la izquierda, yo tendría que estar graficando f de Y hacia el otro lado. Ah, ya. Gracias. ¿Ya?
Entonces, en este momento, solamente nosotros vamos a tener naturalezas con concavidad hacia arriba o hacia abajo, no derecha e izquierda, porque eso ya tiene que va para otro lado. Eso yo creo que lo podrían ver el límite, ¿ya? Y funciona. Ya, señores, aquí hay un ejemplo. Dice, identifica la naturaleza de las raíces de la función de la ecuación cuadrática asociada a la función f de x igual a 3x cuadrado más 5x menos 2. Tienen 2 minutos para hacerlo. Hagan ustedes, calculen por favor el discriminante y me dicen cuál es la naturaleza de las raíces. Profe, ¿cuál era la fórmula? B cuadrado menos 4A por C. B cuadrado menos 4A por C. Ya. ¿Hani? Sí. Hija, identifica primero que todo quiénes son los coeficientes A, B y C. ¿Me puedes dar los valores, por favor? A3, Ya, B5 perfecto, y C menos 2. súper bien. Gracias, mi niña. Tiare, ¿estás por ahí? Martínez, Sí, Héctor, sí, ¿reemplazaste en la fórmula? sí. ¿Cuánto te dio? El resultado final, ¿Sí? 49. 49. Gracias, mi niño. Perfecto, muy bien. Y Valeria Vázquez. Vale. Gabriela Orellana. Sí, profe. Mi niña, ¿me puedes interpretar el resultado final? El discriminante es mayor que 0, así que intersecta con 2 puntos en el eje X, la parábola. ¿Y cómo serían estos números? La naturaleza de la... ¿Este X1 y X2 serían iguales o distintos? Iguales. ¿Iguales? Sí. Ya. Bueno. ¿Hay alguien que dé otra opinión? Yo, profe, ¿Ya? yo pienso que son distintos. Que son distintos. Sí. Ya. Veamos. Profe, ¿cómo sé eso? Acá atrás. Ahí, mira. Lo que está entre paréntesis aquí. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Ya?
Entonces, en este caso, nos dio un número mayor que 0. Ajá. Procedí demasiado. Nos dio un número mayor que 0. Y como bien dijo la Gaby, intersecta en 2 puntos al eje X. Pero aquí nos faltó la interpretación. ¿Ya? Por lo tanto... No se veía el nombre, está tapando. Ah, es donde dice... Sí. Sí. Ya, espérame. Aquí lo voy a escribir más. Ya. Entonces, como el discriminante es mayor que 0, entonces la parábola intersecta el eje X en 2 puntos. Bien, Gaby, eso lo súper bien. Eso significa que las raíces son distintas y números reales. Distintas y reales. ¿Ya? ¿Qué significa que sean números reales? Son números que se pueden graficar en el eje X y en el eje Y. No en el plano complejo, sino que en el plano cartesiano. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría era aquella línea vertical paralela al eje Y, o que podía ser incluso el mismo eje Y, que divide a la parábola en 2 partes iguales. Ahí está. Ya es una recta vertical que divide simétricamente a la curva en 2 partes iguales. Dada la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, se puede calcular el eje de simetría reemplazando en la fórmula x es igual a menos b dividido en 2a. ¿Ya? O sea, chiquillos, que es súper importante que siempre ustedes identifiquen quién es A, quién es B y quién es C. Identificando esos 3 valores, todos los otros son solamente fórmulas. ¿Ya? Recuerden que cuando ustedes sacan eje de simetría, ojo, es X es igual y son estos valores que se reemplazan. Por lo tanto, una vez que al reemplazarlo, me va a quedar X es igual a un valor. ¿Ya? Vértice de la parábola. El vértice de la parábola es un punto de intersección de esta con su eje de simetría. Sus coordenadas están dadas por vértice es igual. ¿Quién era esto? ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. ¿Qué es lo que era eso? El eje de simetría. El eje de simetría. Porque si yo vuelvo aquí atrás, decía X. Entonces estoy sacando el valor X del vértice. ¿Ya? O sea que el eje de simetría inmediatamente me da 2 cosas. Me da quién es la recta y quién va a ser el X del vértice. Inmediato. ¿Y qué significa F de esto mismo que está acá? Significa que el valor que está aquí, yo lo voy a reemplazar en la función. Ya, por ejemplo, si aquí me da 2, el 2 después yo lo voy a reemplazar en la función original. ¿Estamos? Aquí hay un dibujito, ahí tenemos la parábola. Esa recta sería el eje de simetría, que es igual a X es igual a menos B dividido en 2A. Y este puntito de aquí es el vértice. ¿Ya? Una observación, chiquillos, si A es mayor que 0, es decir, si la curva se abre hacia abajo, perdón, lo puse al revés, creo. Si A es mayor que 0, no, está bien, yo lo estoy interpretando mal, disculpen, chiquillos, estoy un lapso. Ya, si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Eso está bien, ¿ya? La parábola abre hacia arriba. Y como la parábola abre hacia arriba, así como en este caso de aquí, el vértice sería el punto más bajo de la curva. Ahora, si la parábola abre hacia abajo, el vértice sería el punto más alto de la curva. ¿Ya? Entonces, depende hacia dónde abra la parábola, el vértice va a ser o el más bajo o el punto más alto. Todo depende de la concavidad de la parábola. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. La función 4x cuadrado menos 8x más 7 determina el eje de simetría y el vértice. A vale 4, B vale menos 8 y C vale 7. El eje de simetría, recuerden que es x igual a menos b dividido en 2a.
Por lo tanto, el inverso de B, el inverso de menos 8 es 8. El doble de A, el doble de 4. Nos queda eso y un mismo número dividido en un mismo número, eso es 1. Eso significa que el eje de simetría es X igual a 1. Ahora, como el vértice es menos B dividido en A, que es el X que saqué aquí, ¿ya? Ahora, este X yo lo voy a reemplazar en la función para obtener este otro valor que está acá. Eso significa que en vez de X yo voy a poner 1, que es el valor que obtuve aquí arriba. Entonces me quedaría 4 por 1 al cuadrado menos 8 por 1 más 7, lo que está aquí. Que al resolverlo me da 3. Entonces, el valor de la función cuando yo evalúo X igual a 1 sería 3. En consecuencia, el vértice, recuerden que el vértice es un punto X, Y, en donde X sería el valor que obtuve aquí arriba, 1, y el Y es el valor de la función, que en este caso es 3. Y ahí estaría el vértice de la función. De la parábola, perdón. ¿Ya? En este caso, la parábola abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Entonces, el vértice, es decir, el punto 1,3, sería el punto más bajo de la parábola. ¿Ya? Contracción y dilatación. Me queda súper poquito, chiquillos, ya estoy casi terminando. Contracción y dilatación. Vamos al otro curso. Wilcapán, primero que vi ahí en la lista. Chevach, se me quedaron dormidos. Sí, profe. Mi niño, al mirar, a ver, primero que todo, ¿tú sabes lo que es contraer y dilatar? Contracción Sí. y dilatación. Ya. ¿Qué podrías decir al mirar la función de la forma f de x igual a x cuadrado? ¿Cuál es más contraída y cuál es más dilatada? ¿Qué podríamos deducir de eso que está ahí graficado? Que al ser x cuadrado mayor, está más contraída, y ¿Ya? cuando x cuadrado es un número que está entre el 0 y el 1, es más dilatada. Perfecto. Cuando el valor de A, el numerito que está aquí Valor de adelante, A. ¿cierto? Sí, ya. Muy bien, hijo. ¿Ya? Depende, chiquillos, del valor de A. Del valor absoluto de A, ojo. Ya, aquí no voy a mirar el signo, el signo solamente me va a dar si va cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ahora, si yo tomo el valor absoluto de A, ¿ya? Eso es que a medida que el A va creciendo, la gráfica se va a ir contrayendo, es decir, va a ser más cerradita. Y a medida que, como bien dijo su compañero, entre más pequeño sea el signo el valor, perdón, no signo, el valor que está acompañando aquí a la x cuadrado, sea el valor de A, la gráfica se va a dilatar, cada vez se va a abrir más hacia el eje de las x. ¿Alguna duda? Vuelvo a decir, entre mayor es el A, más contraída. Entre menor es el A, más dilatada. La parábola va a ser más abierta, más hacia el eje de las x. Traslación vertical de las funciones de la forma f de x igual a x cuadrado más c. Ojo, solamente a funciones que tienen esta forma, que tienen el x igual a 1, perdón, el a igual a 1 y el valor de c. Ojo que el valor de c puede ser positivo o negativo. Ya, aquí puede ser 1 o menos 1, aquí el valor que está acompañando. En el fondo quiero decir que aparezca el x cuadrado y el c, ¿ya? Eso. No importan los signos, aquí yo les puse con signo positivo. Vamos a ver. Miren acá, este ejemplo. X cuadrado más 2. Ese es x cuadrado más 2. Y es igual a x cuadrado. Y es igual a x cuadrado. Esa gráfica. Y es igual a x cuadrado menos 3. Y es igual a x cuadrado menos 3. ¿Alguien puede hacer alguna conclusión? Por favor, para no hablar tanto rato sola.
Podría ser que la forma de la parábola sigue siendo la misma, pero su posición cambia al cambiar el coeficiente de posición. Va subiendo o bajando. ¿Alguien más quiere apoyar lo que dice Danilo? Ya, veo, escucho micrófono apagado. Ya, chiquillos, su compañero está en lo correcto. La forma, si aquí yo tomara esta parábola, esta, las recortara y las pusiera una encima de otra, las parábolas siempre van a ser las mismas, ¿ya? Lo único que tiene de diferencia, siempre van a ser las mismas, siempre y cuando esto, el coeficiente de aquí, sean todas iguales, ¿ya? X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado, aquí son todos iguales. ¿Qué va a cambiar una de la otra? Que es, como bien dice su nombre, se va a trasladar en el eje vertical. Si aquí dice X más 2, la gráfica se va a trasladar en donde el vértice va a estar justo aquí en el punto 0,c, el corte. ¿Ya? Se va a trasladar a 2. Si la función es x cuadrado menos 3, se va a tomar la gráfica y se va a trasladar al punto de corte menos 3. Y así sucesivamente. Ojo, vuelvo a insistir, esto solamente ocurre para cuando tiene esta forma la gráfica. ¿Ya? Perdón, chicos. ¿Ya? Ahí tenemos una observación que es lo mismo que hemos estado diciendo. Gracias. Acá, chiquillos. Ejemplo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor al gráfico de la función f de x igual a x cuadrado menos 2? ¿Quién se atreve? ¿Ah? ¿La C? ¿Por qué? Porque es una parábola con concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque el X es positivo. El x es positivo. Eso significa que ¿a quién vas a eliminar de inmediato? A la B y la D. Perfecto. Ya. Pensamos igual, mira. Después, ¿en qué te vas a fijar? En el coeficiente de posición del I. Ya. En ¿Y cuál el menos sería? 2. En el menos 2. Entonces, ¿dónde va a intersectar? En el menos 2. En el menos 2. O sea que voy a intersectar al I en el menos 2. Aquí estaría intersectando al I en un número positivo. Aquí no estaría intersectando también al I en un número positivo aquí arriba. ¿Ya? Y el único que intersecta al I en un número negativo sería él. Entonces, esa sería la alternativa correcta. Muy bien, señorita. Y traslación horizontal de las funciones de la forma x cuadrado igual a x menos h al cuadrado. Traslación horizontal, eso significa que me voy a mover en el eje x, ¿ya? Miren, las gráficas, ustedes mírenlas. Y escucho que alguien las analice. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay análisis? Nadie se atreve, o ya se quedaron todos dormidos. Yo creo que tienen miedo de hablar, o simplemente hace rato que se perdieron la materia, no sé. Profe, yo le respondería si supiera. Pero si es cosa de mirar, es analizar la gráfica. Mira, Lean el título. traslación horizontal. Traslación. La más negrita es la original. Y esta se traslada ya sea a la izquierda o a la derecha. Lo dije al revés. A la izquierda o a la derecha. A la izquierda o a la derecha. Fíjense aquí. La función x sigue siendo la misma. Más 2. ¿Dónde está el vértice? En menos 2. Fíjense acá. ¿Qué dice? X menos 1. ¿Dónde está el vértice? En más 1. ¿Cuál sería la conclusión que podría extraer de ahí? ¿Que el vértice lo inversa de ese? ¿O no?
Si aquí dice X más 5, ¿a dónde va a estar el vértice? En el menos 5. ¿En qué eje? X. En el eje X. Listo. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Si aquí dijera X más 6, X más 6, ¿dónde va a estar el vértice? En el menos 6. En el menos 6. ¿En qué eje? X. X. Eso. Si Ah, la función tiene esta forma, ¿ya? El vértice siempre, solamente esta fórmula, X menos algo o más algo, un número, ¿ya? Si, si la función tiene esta forma, el vértice siempre va a estar sobre el eje X, ¿ya? Y va a ser el inverso del numerito que va a aparecer ahí. Que es lo que está ahí. Si h es mayor que 0, la parábola se desplaza h unidades hacia la derecha, ¿ya? Con respecto al eje X. Y ahí está las observaciones correspondientes. Eso sería todo, 9:31 de la mañana. Van a ver sus correos, todavía no lo he enviado, lo voy a hacer inmediatamente. Van a tener el PPT y una guía para que apoyen lo que vimos recién hoy día. Esa guía la pueden resolver mañana, pueden hacer consultas en el horario de consulta y el día martes voy a responder dudas, chiquillos. No voy a hacer la guía, sino que voy a responder dudas porque me he dado cuenta que hay algunos que no están haciendo la guía y esperan el día martes para que yo les pueda hacer la guía en la clase. Solamente voy a responder dudas y voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. ¿Ya? Por favor, chicos, mientras yo les envío el correo, ustedes me escriben presente en el chat mientras yo hago el envío del correo. Por favor. Profe, Dígame, ¿H es B partido en 2 o no? perdón, ¿H es B partido en 2? en la última diapositiva. Es que no lo digo porque resolviendo el cuadrado de binomio de... Resolviste el cuadrado de binomio que está asociado a la función. Sí, entonces Sí, H sería B partido en 2, sí, hijo. por lo que igual sería, podríamos resolver el cuadrado de binomio, tener la otra fórmula, no sé si se llama general o principal, ¿Ya? y Fórmula cero general. utilizar la fórmula para sacar X, y así ver en qué... ¿En qué punto? Claro, por si no te llegas a acordar de la traslación horizontal, tú resuelves, como tú bien dices, el cuadrado de binomio y reemplazándolo en la otra fórmula puedes obtener los intersectos. Matías, ¿cierto? Sí. Mm, muy bien, muy bien, Mati. Y profe, otra pregunta. Dígame. Si la fórmula sería X es igual a Y elevado a 2, y etcétera, entonces las parábolas serían abiertas hacia izquierda o derecha, ¿cierto? Claro, Y claro. en este caso la fórmula esa que es menos B más menos B al cuadrado, así. Todas las fórmulas cambiarían hacia el I. Todo lo que va con X ya va cambiado hacia O el I. sea, que en ese caso habrían dos y sería donde intersectaría con el Y, ¿cierto? Exacto, exacto. Es Ah, como ya. que yo tomara el plano y lo diera vuelta. Lo trabajaría hacia el otro lado. En vez de X, en donde va X le pongo Y y viceversa. Ya. Gracias, tía. De nada. Chiquillos, por favor, escribir presente en el chat. Y yo estoy haciendo lo último, que es enviar la guía para que trabaje. A ver.
Ya, chicos, va la y el PPT que trabajamos hoy día. Para los que no estuvieron en la clase de la semana del martes, perdón, se pueden quedar un ratito para explicarles el trabajo que tienen que hacer y el resto ya está libre para que pueda retirarse de la clase. Nos vemos más tarde en la clase de orientación. Chiquillos, hoy día la Universidad Católica viene a dar una charla, Universidad Católica de Temuco, así que para que se puedan conectar. Profe, entonces desde ahora podemos hacer el trabajo que había dicho usted, ¿cierto? Sí, de ahora en adelante. Ahora porque ya te estoy enviando el PPT con toda la materia que corresponde. Ya, profe. ¿Ya? Nos vemos, Ahí cuídense. se fue. Cuídense. Chao, que- profe. Chao, chiquillos. Ahí va la guía, la ficha 7 de función cuadrática y la clase 7. Va todo. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe. Joaquín. ¿Era Joaquín el que me habló o no? No lo alcancé a... Joaco, Profe, ¿me habló? sí, tengo que hablar urgentemente contigo. Ah, ok, dígame. No, pero voy a dar la explicación porque no te voy a hablar delante de todos tus compañeros. Espérame un poquito. No se vayan. No sé, vayan, te voy a hacer yo. Chicos, el día martes di un trabajo para los que no estuvieron en la clase del día martes. ¿Ya? ¿En qué consiste este trabajo? Disculpen que estoy un poquito... Espérenme, déjenme terminar de...